Cuando estábamos en Entre Ríos, en la iglesia de La Paz, hace muchos años, había un joven ingeniero de la iglesia, que no voy a decir su identidad para que no le tomen el pelo, no le hagan chistes. Voy a decir solamente su nombre, Milton. Era ingeniero, es ingeniero, y había entrado en la escuela técnica como profesor. Lo cierto es que hasta que él entró en la escuela técnica como profesor, el sueldo de los profesores de la enseñanza técnica era un sueldo lindo, un sueldo bueno. Pero él entró y se congelaron todos los aumentos y bueno, fue pasando el tiempo, la inflación les iba comiendo el sueldo y estaban en una reunión todos los profesores ahí pensando qué acciones iban a hacer porque no les aumentaban el sueldo y se estaban quedando muy retrasados y todo. Y en el medio de esa reunión que estaban ahí en La Paz hablando todos los profesores, este muchacho les dice así: ¿ustedes conocen la historia de Jonás de la Biblia? Se quedaron todos perplejos ahí. Y él les dijo, bueno, yo les digo que si me agarran a mí, ¿se fijaron? Dice, ¿se fijaron que desde que yo entré a trabajar acá se congelaron los sueldos? Dice, bueno, yo les digo que ustedes me agarran a mí, me tiran al río Paraná y les aumentan el sueldo a todos. ¡Ay, qué hermoso sentido del humor! Y qué sentido de esta historia que te voy a leer a continuación. La historia de Jonás cuando huía del Señor. Vos decís, no, ¿cómo va a huir de Dios? Sí, se puede intentar. En Jonás, en el libro de Jonás, que es cortito, arranca así. La palabra del Señor vino a Jonás, hijo de Amitai. Anda, ve a la gran ciudad de Nínive y proclama contra ella que su maldad ha llegado hasta mi presencia. Jonás se fue, pero en dirección a Tarsis, que probablemente era España, para huir del Señor. Bajó a Jope, donde encontró un barco que zarpaba rumbo a Tarsis, pagó su pasaje y se embarcó con los que iban a esa ciudad, huyendo así del Señor. Pero el Señor lanzó sobre el mar un fuerte viento y se desencadenó una tormenta tan violenta que el barco amenazaba con hacerse pedazos. Los marineros, aterrados y a fin de aliviar la situación, comenzaron a clamar cada uno a su Dios y a lanzar al mar lo que había en el barco. Jonás, en cambio, que había bajado al fondo de la nave para acostarse, ahora dormía profundamente. El capitán del barco se le acercó y le dijo, ¿cómo puedes estar durmiendo? Levántate, clama a tu Dios, quizás se fije en nosotros y no perezcamos. Los marineros, por su parte, se dijeron unos a otros, vamos, echemos suerte para averiguar quién tiene la culpa que nos haya venido este desastre. Así lo hicieron y la suerte recayó en Jonás. Entonces le preguntaron, dinos ahora, ¿quién tiene la culpa de que nos haya venido este desastre? ¿A qué te dedicas? ¿De dónde vienes? ¿Cuál es tu país? ¿A qué pueblo perteneces? Soy hebreo y temo al Señor, Dios del cielo, que hizo el mar y la tierra firme. Le respondió, por ser el testimonio de uno que está huyendo de Dios, bastante lindo le salió. Al oír esto, los marineros se aterraron aún más, y como sabían que Jonás huía del Señor, porque él mismo se los había contado, le dijeron, ¿qué es lo que has hecho? Pero el mar se iba enfureciendo más y más, así que le preguntaron, ¿qué vamos a hacer contigo para que el mar deje de azotarnos? Tómenme y láncenme al mar, y el mar dejará de azotarlos, les respondió. Yo sé bien que por mi culpa se ha desatado sobre ustedes esta terrible tormenta. Sin embargo, en un intento por regresar a tierra firme, los marineros se pusieron a remar con todas sus fuerzas, pero como el mar se enfurecía más y más contra ellos, no lo consiguieron. Entonces clamaron al Señor, oh Señor, tú haces lo que quieres, no nos hagas perecer por quitarle la vida a este hombre, ni nos hagas responsables de la muerte de un inocente. Así que tomaron a Jonás y lo lanzaron al agua, y la furia del mar se aplacó. Al ver esto se apoderó de ellos un profundo temor al Señor, a quien le ofrecieron un sacrificio y le hicieron votos. El Señor, por su parte, dispuso un enorme pez para que se tragara a Jonás, quien pasó 3 días y 3 noches en su vientre.
Esta historia es tan impactante que el propio Jesús la usó para referir, como metáfora, cuando una vez un grupo de personas de su tiempo venían delante de él para pedirle que haga un milagrito, así una especie de entretenimiento, de circo, a ver el monito, y a Jesús eso lo sacó de quicio, lo cual es una expresión que no es correcta, pero digamos se enojó y les dijo, yo no les voy a dar ningún milagro, el único milagro que van a ver de mí es el milagro de Jonás, por esto de que pasó 3 días en el vientre de un pez y no murió del todo. Hoy quiero terminar el tip haciendo algo diferente. Voy a leer un tip que me mandó exactamente hoy un pastor que hay en Santa Fe que se llama Rogelio. Pastor de Santa Fe, de nombre Rogelio, pelado, muchos lo van a ubicar enseguida. Él publica una especie de tips también cada tanto y en el tip de hoy ha puesto esta cosa tan linda que yo la quiero compartir con todos ustedes, porque estamos pensando en huir de Dios versus hacer la voluntad de Dios. Y este testimonio es una muestra de qué significa decididamente estar tratando de seguir la voluntad de Dios siempre. Dice Rogelio, días atrás recordé con gratitud a nuestro Señor los 35 años de mi ministerio pastoral. Hoy quiero extender esa gratitud a muchísimos hermanos que fueron de importante ayuda para esta tarea. Pero sobre todo quiero mencionar a mi esposa, Dolly, y a mi hija Carolina Mariela. Justamente en el día de hoy, Carolina cumpliría 46 años. Desde su bautismo a los 11 años, ha sido un puntal para sostener mi trabajo en la obra del Señor. Siempre, siempre, siempre. Como maestra de escuela bíblica, discipuladora, líder de jóvenes, mi compañía en infinitas entrevistas de sanidad interior y no sé cuántas cosas más, pero principalmente como directora de alabanza en los cultos de las iglesias. Recuerdo que en los comienzos de la iglesia bautista de Santo Tomé, Santa Fe, yo dirigía el culto, el canto de la congregación, tocaba el teclado y finalmente predicaba. No se puede hacer todo eso a la vez durante mucho tiempo. Y allí estuvo ella con su teclado y con su voz a cargo de la adoración de la iglesia. Lo hacía de maravilla. Después de algunos años en el Instituto Bíblico obtuvo su bachillerato en teología, con el que hubiera estado habilitado si el Señor la llamaba a ejercer el pastorado. Y ahora, 3 meses antes de su partida, en plena pandemia y en el proceso del tratamiento de su enfermedad, preparó la tesis que le permitió obtener del Seminario Internacional Teológico Bautista el título de bachiller en ministerio. No se podía hacer en esos días una colación formal, pero el Señor, que siempre hace las cosas mucho más grandes y mejores, la llevó para la colación celestial, donde la seguirá usando en plenitud, porque dice la palabra en Apocalipsis 14:13. Y oí una voz del cielo que decía, escribe, bienaventurados los muertos que de aquí en adelante mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, para que descansen de sus trabajos, porque sus obras van con ellos. ¿Te das cuenta la perspectiva triunfante en medio de la enfermedad, del dolor, etcétera, que hay cuando una persona sigue al Señor, no se le escapa al Señor, versus cuando uno se escapa al Señor, que es el ejemplo de Jonás? Yo quisiera que vos observes en tu vida hoy, yo también lo hago, te digo, no te estoy diciendo algo que yo mismo no hago. No estamos escapándole al Señor como escapándole a la vacuna, al pinchazo, no estaremos escapándole a Dios en algo. Si vos sabes, Dios te está pidiendo algo, Dios, vos te das cuenta que Dios te está guiando en una dirección y vos estás tratando de zafar. Te cierro el tip de hoy con esta pregunta. ¿A vos te parece bien eso que estás haciendo?